Y algo que leíamos la semana pasada, las palabras de Pablo en Hechos 20:35, cuando él dice: en todo yo les he enseñado que trabajando, dice Pablo, y fue el último texto que vimos, debemos de ayudar a los necesitados. Es Hechos 20:35. Y recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esa fue la última enseñanza, el último texto que nosotros vimos la semana pasada, pensando en esta bendición que tenemos de dar, porque recibimos y recibimos y recibimos, Dios nos bendice, pero también la Biblia nos enseña, Dios nos enseña que debemos ser canales de bendición, que eso que viene a nuestra vida debo de compartirlo. Y luego los versículos 17 al 18 que leímos hace un momento, donde dice: a los ricos de este siglo, a la gente rica, y cuando dice de este siglo, sencillamente lo que está hablando es a la gente que es rica en este momento, a los que son ricos materialmente, a la gente que tiene posesiones materiales, porque estamos hablando que somos ricos espiritualmente, pero también aquí está hablando de las cosas materiales. A los ricos de este siglo, dice, y yo les decía, ahí nos incluye a todos. Todos podemos decir que tenemos algún grado de riqueza. Manda que no sean altivos, que esto no haga que nosotros nos creamos más, que nosotros presumamos, que no hagamos las cosas por competir. Estaba pensando en el texto que habla acerca del atavío de la mujer con modestia, no con peinados ostentosos, y dice no con oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y la idea, hermanos, es que no haya un ostentamiento, que nos creamos, que queramos que la gente voltee a mirarnos y diga: wow, mira cómo se viste, mira qué ropa utiliza, mira las marcas que tiene. No, realmente esa no debe ser la intención nuestra cuando nosotros pensamos en lo que tenemos. O sea, lo que tenemos, gracias a Dios, debe ser utilizado para su honra, su gloria, lo disfrutamos, lo compartimos, pero no debe de ser para ser altivos. Y dice el texto: ni pongan la esperanza en las riquezas, lo cual también veíamos que es idolatría, las cuales son inciertas, porque hoy las tenemos y mañana se van. Hoy tenemos y mañana no las tenemos. La persona que tiene el mejor carro en este momento puede tener un accidente. Dios no permita que eso suceda, pero pueden perderlo absolutamente todo. Podemos tener una situación climática, un terremoto, podemos tener nosotros, no sé, un tornado, una situación, un maremoto, una inundación, y se pierde absolutamente todo. Es incierto. Sino en el Dios vivo, y aquí hay la diferencia. Las riquezas son cosas, mientras que Dios es el Dios vivo, el todopoderoso, el que está todos los días con nosotros, el que nos bendice cada mañana, el que muestra su misericordia a cada momento, y en Él debemos de confiar, que nos da todas las cosas en abundancia. No nos da solamente sobras, nos da en abundancia. Tenemos alimento en abundancia, tenemos bendiciones en abundancia, y nos da todas las cosas en abundancia para que lo disfrutemos, lo cual también la semana pasada decíamos: estoy disfrutando lo que Dios me da, es algo que yo disfruto, lo utilizo, o realmente estoy solamente atesorando sin disfrutarlo. Y luego los versículos siguientes: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. ¿Se acuerdan? Esto también lo dijimos: ser ricos, pero ahora en buenas obras. Veíamos la palabra también: dadivosos, generosos, atesorado. Que les dije que estas eran apex, que eran palabras que solamente se encuentran una sola vez en el texto. Estas tres palabras solamente las van a encontrar una vez aquí, en todo el Nuevo Testamento. Bueno, en toda la Biblia, no aparece en ninguna otra parte. Y veíamos esas palabras: se acuerdan, dadivoso, generoso, estar con las manos abiertas, estar dispuesto a dar, comunicar, y hablábamos de comunicar dando, atesorando, para así buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y entonces, dentro de esto, hoy quiero hablarles acerca de dar. Si la semana pasada hablábamos de que raíz de todos los males es el amor al dinero,
y ciertamente es raíz de todos los males. Si se pone a pensar, la gente por dinero secuestra, la gente por dinero trafica droga, la gente por dinero tiene corrupción, la gente por dinero viola, la gente por dinero secuestra, asesina, hay prostitución, hay tráfico de infantes, hay guerra, hay venta de armamento. Todo esto está dentro de los males. Es malo para el que lo tiene porque hace mal con ello. Es malo para la gente que está con la persona que lo tiene. Es malo para aquellos a quienes la gente por dinero le hace mal. Podemos pensar inclusive en el daño que se hace al medio ambiente. La gente por dinero avienta los desechos a los ríos y destruye los ríos y mata a los animales. Y hablábamos de la semana pasada también que es traspasado de muchos dolores, es herido con muchos dolores. Y me decía mi esposa, y los dolores físicos pues son una cosa, pero los dolores emocionales son todavía terribles, son peores. Entonces, pensando, ¿cuál es el antídoto para no tener amor al dinero? Y hablábamos de dar, de ser generosos. Entonces, ¿cómo debo de dar? ¿Cuánto debo de dar? ¿A quién debo de dar? Y es lo que yo el día de hoy quiero que pensemos. Quiero que veamos 6 formas de dar que encontramos en la Biblia. Ahora, puede ser que tú, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, quieras aplicar las 6. Puede ser que haya algunas que te gusten más y que tú tomes como una convicción para hacer. Pero lo que quiero es que veas que cuando hablamos de dar, no es algo que sea inventado en este momento, ni es algo tampoco que sea improvisado, sino es algo que nosotros vemos en la Biblia de una forma constante. Y que si la Biblia nos habla de generosidad, si la Biblia nos habla de ser generosos y de compartir, entonces pienso que tenemos que ver en la Biblia cómo fue la gente generosa, cómo la gente compartió y cómo la gente a través de ello llenó necesidades pues de otros. Ahora quiero comenzarte diciendo que la necesidad más grande que tiene la gente es la necesidad de conocer a Jesucristo. Entonces, cuando yo doy, tengo que pensar que de alguna manera lo que yo doy tiene que servir para la bendición de otros, para que otra gente conozca a Cristo. Porque veíamos la semana pasada también, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Y qué dio? Dio lo mejor. ¿Qué dio? En forma sacrificial a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dio? Lo que más necesitábamos nosotros. Entonces, cuando yo doy, estoy pensando en que yo estoy dando porque estoy llenando una necesidad, estoy llenando, de hecho, la necesidad más grande que tiene la gente de escuchar la palabra de Dios y de que el mensaje de salvación sea transmitido para que el mundo entero conozca al Señor Jesucristo. Vamos entonces a hablar de estas seis opciones. Y no voy a entrar muy profundamente a ver cada una y ver todas las palabras y significados, sino sencillamente voy a presentar a lo que es obvio en la Biblia, algo que nadie puede decir es que eso no está ahí, eso no, ni tampoco voy a tratar de darle diferentes interpretaciones, sencillamente esto es lo que nosotros vemos y tú, hermano, tómalo como algo que Dios te está hablando a tu corazón y tú tomas la convicción al respecto. Número 1, en estas 6 formas de dar están las primicias. Y creo que las primicias, decimos siempre que lo primero es lo primero, y esa frase cuando decimos lo primero es lo primero, es porque estamos hablando nosotros acerca de la importancia de alguna situación, de algún tema. Lo primero es siempre lo más importante. ¿Y quién debe ser el primero en nuestras vidas? El libro de Deuteronomio capítulo 6, 4 nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu existencia, con todo lo que tú eres, con toda tu capacidad para comprender, para asimilar, para sentir, con toda tu energía. El primero en tu vida es Dios.
Y eso es algo que nosotros vemos en toda la Biblia. Ese principio lo encontramos en toda la Biblia. Entonces, si Dios es el primero, es también el primero que va a recibir mi gratitud, mi oración, mi alabanza. Pero también, cuando estoy pensando en alabanza, en adoración a Dios, yo adoro a Dios también a través de lo que yo le doy, de lo que Él me da a mí. En Proverbios capítulo 3, el versículo 9 dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y podría poner muchos versículos que nos hablan acerca de las primicias, de lo primero. ¿Cómo puedo yo pensar? A lo mejor yo pienso en mí en el primer sueldo, y quiero decirles, hermanos, que así fue. Cuando yo trabajé o en ciertos trabajos, el primer sueldo lo entregaba a Dios, ¿verdad? Como la primicia de lo que Dios me ha dado, lo nuevo. La idea de la palabra primicia tiene la idea de lo nuevo, de lo primero, de aquel beneficio primero que tú tienes de lo que tú haces. En la Biblia, hermanos, los judíos daban las primicias de sus cosechas. Los judíos daban las primicias de sus animales y daban también las primicias de sus hijos. El primogénito, dice la Biblia, el que abría matriz, estaba dedicado a Dios. Entonces, esta enseñanza en la Biblia es que todo lo que recibamos por primera vez, todo lo que tenemos, realmente todo es de Dios, pero entender que lo primero que tenemos que darle las gracias a Dios, tenemos que ofrecerlo a Dios porque es de Él. Las primicias de todas las cosechas. Ahora, el pueblo judío, hermanos, llevaba las primicias 3 veces al año. Estamos pensando que no había una sola temporada de cosecha, había diferentes temporadas de cosecha, y ellos llevaban primicias a Dios 3 veces al año. Y nuevamente, no solamente era la cosecha, eran también de sus animales y eran también de sus hijos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Dios tiene el primer lugar en todas las cosas. Muchas veces la gente se enfoca acerca del dinero, y muchas veces es el debate que mucha gente tiene, pero tenemos que entender que no es nada más eso, es tu talento, son tus cosas, son las herramientas que tú tienes. Si hay una necesidad en la iglesia, llevar tus herramientas para trabajar, aún inclusive donar una herramienta para que esté en la iglesia, algo que se utiliza para lo que se está haciendo, ¿entienden? Es entender que Dios es el dueño absoluto de todo, y yo honro a Dios en mi vida con todas las cosas. Esta actitud de dar las primicias demuestra que Dios tiene la prioridad en mi vida. Y entonces nos recuerda también que Dios es lo más importante y que su obra es lo más importante. Por lo tanto, los obreros, los materiales que se utilizan para la iglesia deben ser importantes. Hemos sido salvados nosotros para amar. Y amamos a través de dar. Debe ser muy, muy importante para nosotros. ¿Cómo lo aplico? Sencillamente, Dios debe ser el primero en mi vida. ¿Cómo lo aplico? La palabra de Dios me dice, Números 18:13, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová y serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellos. Y este texto también me hace pensar en el apoyo a los obreros, porque esas primicias también eran para el pueblo levita, para los sacerdotes, y de la misma manera yo puedo aplicarlo en mi vida. ¿Cómo lo aplico también en mi vida? Bueno, siempre, en todo lo que yo tenga, que tenga Dios la prioridad. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahora, tiempo. Cuando alguien dice es que yo no tengo tiempo para la iglesia, yo no tengo tiempo para el Señor, bueno, entonces no es lo primero en tu vida. ¿Cómo lo aplico yo en mi vida? Dándole el primer lugar a Dios en mi tiempo, en mis cosas, en todo lo que yo hago.
demostrando de esa manera que realmente Dios es el que tiene el primer lugar. Entonces, primero, las primicias. En segundo lugar, una segunda forma como nosotros vemos que se da en la Biblia, y lo encontramos en todo el Antiguo Testamento, es a través del diezmo. Y el diezmo es el 10%. Lo tenemos representado aquí en esta gráfica de Pi, precisamente este es el 10%. Y se utilizaba básicamente para el sostenimiento de los obreros, se utilizaba para el sostenimiento de los levitas. Ustedes deben de recordar que el pueblo levita no tenía una heredad, y los demás pueblos no tenían una heredad porque Dios les había dicho: yo soy tu heredad. Entonces la tribu de Leví no tenía una heredad, no tenía una tierra, no había para ellos una tierra donde ellos sembraran, plantaran, y entonces las otras tribus tenían que darle al pueblo levita el 10% para poder mantenerlos, la manutención de ellos. Dice así en Números 18:21: y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. ¿Y a qué se refería ese texto? Al ministerio precisamente del tabernáculo, porque los levitas estaban en el tabernáculo antes de que estuvieran en el templo. Esa era la manera como Dios sostenía a un pueblo que estaba dedicado completamente al servicio de Dios. Entonces vemos nosotros estos diezmos. Es interesante, y aquí ustedes podrían preguntarme, y bueno, ¿solamente había un diezmo? Cuando nosotros vemos la Biblia, hermanos, nos damos cuenta de que había varios diezmos, y no solamente era uno. Había otro diezmo que lo encontramos en Deuteronomio 12, del 5 al 7, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas, y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda la obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Es interesante que la Biblia menciona otro diezmo con respecto a una celebración, a una fiesta que los judíos también tuvieron. Pero la Biblia menciona todavía un tercer diezmo, y esto tal vez es sorprendente para algunos, y lo encontramos en Deuteronomio 26:12. Cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Un historiador que se llama Josefo, que aclara esto, dice: además de los 2 diezmos, se pagaba uno, que se pagaban cada año, dice, uno para los levitas y otro para las fiestas solemnes, aportaban un tercero cada 3 años para distribuir entre viudas y huérfanos de los bienes que necesitaban. Entonces, de acuerdo a este historiador, porque nuevamente cuando nosotros leemos la Biblia y vemos que se habla de diezmo y de diezmo y de diezmo, podríamos pensar que habla de un solo diezmo, pero no, habla de un diezmo. Este historiador lo explica que era para los levitas, otro que se hacía para las fiestas solemnes, es decir, cuando ellos tenían las fiestas y se reunían en estas fiestas, llevaban de lo que ellos tenían para compartir y para poder celebrar, pero había un diezmo también que se daba para la gente necesitada. Para mí, porque si yo digo, bueno, un diezmo y otro diezmo, entonces estamos hablando de un 30%, ¿sí me explico? Un 10% más otro 10% más otro 10%, estamos hablando de un 30%. Ahora, no quiero yo inventar, porque sencillamente son pasajes que nosotros vemos y en algún momento a lo mejor decimos, bueno, ¿y esto cómo lo hacían? Pero el texto no nos explica exactamente, sencillamente nosotros lo vemos así. Lo que sí puedo ver
es que había una enseñanza de dar y que probablemente lo mínimo que la persona daba era el 10%. Pero estamos hablando de entre un 10 y un 30%. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No solamente nos quedemos pensando en el 10%. ¿Cómo lo aplico yo? Bueno, honrando a Dios sobre todas las cosas y pensando, bueno, si yo voy a darle a Dios y yo puedo hacer un presupuesto. Ahora, esto es algo completamente práctico, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un presupuesto, ¿no? O sea, decimos, tanto dinero es para pagar la renta, tanto dinero es para pagar el gas, tanto dinero es para pagar la luz, tanto dinero dedico para el mantenimiento del carro o dedico cierto dinero porque le voy a cambiar llantas, tanto dinero es para comida, tanto dinero es para ropa, para vestido. A lo mejor este mes necesitamos comprar un calentador porque está haciendo mucho frío y nosotros hacemos un presupuesto donde designamos una cantidad, ya sea porque es lo que cuesta o ya sea porque es lo que queremos nosotros ahorrar. Inclusive si quiero hacer unas vacaciones y digo, bueno, quiero ahorrar tanto dinero, vamos a estar guardando tanto. Bueno, entonces dentro de ese presupuesto, ¿quién creen que debe tener la prioridad? A ver, yo tengo mi papel donde empiezo a escribir, bueno, ¿quién debe de estar ahí en primer lugar? Y obviamente el que debe estar en primer lugar es ¿quién? Dios. Y entonces yo pienso lo mínimo que yo puedo escribir ahí, 10% de lo que yo tengo que le voy a dar a Dios. Malaquías capítulo 3, hermanos, versículo 10, presenta una situación terrible que era un problema para el pueblo. ¿Por qué? Vean lo que dice el texto. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En el tiempo del profeta Malaquías, el pueblo dejó de apoyar al pueblo levita. A ver, voy a ponerlo así. En el tiempo de Malaquías, el pueblo dejó de apoyar a los obreros, dejó de apoyar a los sacerdotes, que eran los que guiaban al pueblo, los que intercedían por el pueblo, los que se encargaban de los sacrificios, de ir a interceder por el pueblo. Cuando el pueblo dejó de apoyar a los levitas que estaban dedicados al servicio a Dios, los levitas tuvieron que buscar trabajo. Y entonces, ¿sabe qué sucedió? Que ya no estaban ellos ministrando. O sea, imagínense que la gente llegaba y bueno, vengo a un sacrificio. No, pues es que no. O está el letrero, para ponerlo en nuestro tiempo, ¿verdad? Cerrado. Bueno, ¿y cómo lo ofrezco? Pues no lo puedes ofrecer porque tú no puedes hacer eso. Es algo dedicado a los levitas. Y entonces, ¿qué empezó a suceder? Toda la maldición que habla acerca el libro de Malaquías, todo lo que empezó a suceder fue porque la gente empezó a dejar de honrar a Dios y empezó a dejarlo de honrar también dándole y alimentando a los obreros de Dios. Bueno, ¿qué esperan que sus hijos aprendan si no hay quien les enseñe? ¿Cómo van a crecer unos hijos donde no hay una enseñanza de la palabra de Dios y un respeto a Dios? Y entonces vino maldición. Y entonces este texto, hermanos, que luego se saca de contexto, lo que está diciendo Dios, vuelvan ustedes a tener alimento en mi casa, vuelvan a tener, no nada más, a ver, el alimento, sí, podemos pensar en alimento físico porque los levitas comían de ahí. Ajá. Cuando usted apoya a un obrero, el obrero de ahí, de lo que usted le da, va a comprar su pan, va a comprar su huevo, va a comprar sus frijolitos y se va a alimentar. Pero dice, hay alimento en mi casa, hay alimento para ellos. Y van a ver ustedes cómo voy a derramar bendición. Y no solamente está hablando, no lo veamos como, bueno, yo voy a ofrendar y entonces Dios me va a llenar de cosas y ahora sí lo que yo quiero y mi carro último modelo lo voy a tener. No, la bendición que vas a tener es que ahora vas a tener a alguien que predica la palabra, ahora tus hijos van a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios y ahora vas a tener bendición que no habías tenido porque no había obreros. Sencillo, eso es de lo que habla este versículo. Y realmente está hablando, hermanos, de un problema muy grave. Que Dios no permita que suceda, ¿no? Que sería que en estos tiempos dejáramos de apoyar a los obreros tengan que buscar trabajo secular, los obreros por tanto trabajo secular ya no
renuncien al pastorado, renuncien a la predicación, y entonces ¿quién va a enseñar la palabra? Ese es el punto, ese es de lo que está hablando este pasaje. ¿Y por qué es entonces tan importante dar? Porque es una forma como apoyamos a los siervos de Dios. Sería una tragedia de verdad que porque nosotros no damos, no tengamos obreros y no tengamos enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, voy a continuar, hermanos. Número 3. 6 formas de dar. La tercera es la quinta parte. Y ahora ya no es un 10%, sino ahora es un 20%. Ahora nuevamente estoy hablando de las maneras como nosotros vemos en la Biblia que la gente da. En este caso es algo muy, muy peculiar, porque en este caso, hermanos, no estoy hablando de una ofrenda que se dio a Dios, ni estoy hablando de una ofrenda que se dio para los obreros, sino estoy hablando de la forma como el pueblo dio. Vamos a ver el texto y entonces ustedes entenderán de lo que está hablando. Génesis capítulo 47. Tenemos que recordar que hay una hambruna, que hubo una hambruna que en el tiempo de José, ustedes recordarán que hubo 7 años de gran abundancia y luego hubo 7 años donde no hubo nada que comer. Y entonces dice aquí, de los frutos daréis el quinto a Faraón. ¿Qué es el quinto? El 20%, la quinta parte. Ya no es el 10%, sino la quinta parte del 20%. Y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que estén en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Esto es algo que se establece al pueblo, es algo que se establece a la gente, algo que la gente va a hacer. No es algo que es Dios, de esta ofrenda la vas a Dios, esto es algo que se va a dar a Faraón, para las arcas de Faraón. Pero lo que me llama la atención es la respuesta del pueblo. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Ahora, me llama la atención porque no es algo que Dios pidió. Es algo que pide el hombre en una retribución del cuidado para la gente. Pero la respuesta de la gente me llama la atención porque es una respuesta con gratitud. Y dicen: sí, lo vamos a hacer. Y entonces este versículo sí me hizo reflexionar un rato, porque digo, o sea, ¿será que somos más agradecidos con los hombres que con Dios? O sea, estoy dispuesto a gastar un dineral, ¿no? En un hombre amigo de la familia me consigue un trabajo y entré a trabajar en una buena empresa donde me pagan muy bien y tengo muy buenos beneficios y me prestan carro y lo que sea, y entonces compro para esa persona, no sé, un arcón navideño que me costó 5,000 pesos, ¿verdad? Y lo llevo con gusto y es gracias, y oh no, ese señor no necesita tanto, no necesita nada porque es un hombre riquísimo, pero yo lo llevo de gratitud y no me molesta en lo más mínimo. No vamos a llevarle lo más caro, vamos a llevarle lo más lujoso, lo mejor, porque esa persona me ayudó. Pero tengo un Dios que me ha dado la vida, que me alimenta todos los días. Tengo un Dios que me ha curado a mí, a mis hijas cuando han estado enfermas. Tengo un Dios que sostiene a mi esposa. Tengo un Dios que en momentos en que he estado a punto de morir, ha estado ahí, me ha salvado. Y cuando se trata de vamos a darle a Dios, ando yo buscando, ¿tendrás por ahí unos centavos? ¿Tendrás? Es que traigo un billete muy grande. O sea, ¿será posible que seamos así? La realidad, hermanos, es que sí somos así. Que a veces somos más agradecidos con la gente y no nos interesa, ¿verdad?, cuánto gastamos. Pienso, por ejemplo, ahorita acabamos de salir de pasar las celebraciones y no importa, ¿verdad?, y que haya comida para todos y gastamos y podemos gastar, pero cuando se trata de vamos a darle a Dios, ahí estamos pensando, no, pues es que es mucho.
es mucho. ¿Cómo vas a dar tanto? Sencillamente lo quería mencionar porque es algo que yo veo en la Biblia, y entonces yo me pregunto, ¿qué tan agradecido estoy yo con Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace y seguramente lo que Él hará? Porque aun si esta vida se termina aquí, voy a la presencia de Dios cuando yo muera. ¿Cómo muestro yo mi gratitud a Dios? ¿Y qué estoy dispuesto yo a dar? Esa es la reflexión en este punto. Número 4. Una forma más que veo en la Biblia como dar. Ahora, perdón, esta no es la quinta parte, esto es más, ahí me faltó el más de la quinta parte. Y esto sencillamente es una obviedad en la Biblia. ¿A qué me refiero? No tengo un texto para esto, sino sencillamente sumando, es decir, cuando sumamos las ofrendas, las primicias, los holocaustos, los diezmos para las fiestas, para las celebraciones que tenían los judíos, y no solamente es algo que yo he hecho, sino he leído a diferentes autores que han hecho también la misma suma, que han hecho ellos el mismo cálculo, y estamos hablando de que al calcular, nuevamente, ¿sí? No hay en la Biblia una hoja donde encontramos la matemática o la aritmética de dieron tanto, pero sencillamente cuando yo sumo todo lo que dio el pueblo judío, yo llego a la conclusión de que dieron entre un 26% y un 30%. Estoy hablando de una cantidad conservadora. Ajá. El debate de mucha gente siempre es que el diezmo y el diezmo y el diezmo, y que en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento. Déjenme decirles una cosa, el pueblo judío no daba un diezmo. Estamos hablando que daban entre un 26 a más. Yo lo pongo entre un 26 y un 30%. Ahora, en la gráfica, vean el 26% comparado con el 74% que te queda. O sea, si pienso yo en un diezmo, estoy hablando de mucho menos que esto, ¿no? Pero aquí estamos hablando casi de un 30%, casi de quedarte tú con un 70% y darle el resto a Dios. Nuevamente, es una suma de todo lo que el pueblo judío daba en el Antiguo Testamento, pero nosotros vemos que en el Nuevo Testamento ellos continuaron dando. Si nosotros pensamos, bueno, ¿cuándo dejaron de dar? Bueno, dejaron de dar cuando fueron esparcidos en el año 70, cuando Tito viene, conquista, destroza, acaba con el templo, y entonces ya no se puede dar porque ya no hay un templo donde llevar las donaciones, ya no hay ese lugar, el pueblo es esparcido, ya no pueden ellos venir a adorar a Dios a través de ello. Entonces, desde el Antiguo Testamento encontramos que ellos practicaron eso, lo siguieron practicando durante el Nuevo Testamento y lo practicaron hasta el año 70, que obviamente en nuestra Biblia, hermanos, no tenemos nosotros registrado cuando esto sucedió. No está registrado el año 70 cuando viene Tito, aunque el libro de Apocalipsis se escribe en el año 100, pero no es un tema que en ese momento le interese a Juan hablar al respecto, no está mencionado, pero puedo decir que duró todo el Antiguo Testamento, o desde la ley mosaica, el resto del Antiguo Testamento, el periodo intertestamentario, el Nuevo Testamento, y se terminó en el año 70. ¿Y cuánto daban? Entre un 26 y un 30%. Bueno, ok. Número 5. Todo. Dar el 100%. Lo cual, por supuesto, demuestra una fe, un amor gigantes. En Lucas capítulo 21, y ustedes saben del texto del que estoy hablando, en los versículos 3 y 4, en el capítulo 21, cuando están dando las ofrendas y están las arcas donde la gente entrega, y obviamente entregaba dinero, entregaban también prendas, entregaban cosas de oro, cosas de plata, entregaban de todo, ¿verdad? Porque recordemos que cuando nosotros vemos las ofrendas no eran solamente monetarias, las ofrendas también podían ser en especie, también en otras materias, no solamente dinero. Y entonces hay una viuda, si ustedes recuerdan, una viuda pobre es mencionada.
Y Jesús dice estas palabras, son palabras de Jesús: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. La palabra ofrendas, hermanos, es la palabra dorón, que es una palabra que significa un regalo, algo que se da como regalo. En otras palabras, cuando doy una ofrenda, cuando yo le doy a Dios, es un regalo. Nunca estoy pensando en recibir, nunca estoy pensando en que lo doy y luego yo voy a obtener. Si yo estoy pensando de esa manera, no es un regalo. Cuando nosotros damos un regalo, sencillamente lo entregamos sin esperar que la persona nos dé algo a cambio. Ahora, la viuda dice que dio más que todos. Los que estaban dando, los otros que estaban dando, dice la Biblia, de acuerdo a las palabras, que estaban dando de la abundancia que tenían, del exceso de cosas. Estaban ellos dando de lo que les sobraba. Esa es la idea en el texto. Por todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Sí, esa es exactamente la idea en el griego. Ellos tenían una gran abundancia y entonces dale un poquito. Es como si yo tengo un gran pastel y le doy a una persona una rebanadita y yo sé que me queda el resto del pastel y que a lo mejor hasta después de varios días lo voy a tirar a la basura. Entonces dale, no me afecta en lo absoluto. Esa es la idea. Ahora, ¿estoy diciendo que estaba mal lo que hicieron? No, estoy diciendo sencillamente que estaban dando a lo mejor mucho. No sé, imagínense una persona que tenía 10,000 monedas de oro y da 10 monedas. ¡Wow! Pues es muchísimo para nosotros. Pero para él no era nada. Era sencillamente de las sobras. Pero la viuda no dio de lo que le sobraba. La viuda dio de su escasez, de su penuria, de la deficiencia. Es la idea de la palabra. Ella no tiene. Ella está deficiente en el sentido de que no tiene nada. Ella no le sobra absolutamente, al contrario, ella necesita, pero en esa necesidad ella da. Pero luego hay algo precioso. Cuando dice, hermanos, el texto que ella echó todo el sustento que tenía, cuando vamos al griego, la palabra que utiliza es la palabra bios, que significa vida, que es una palabra que era utilizada para hablar del sustento. Pero esta palabra tiene que ver, hermanos, con la vida. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Esta mujer entregó su vida. ¿Y cómo demostró su entrega a Dios? A través de dar absolutamente todo. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que Dios es digno de que yo le entregue mi vida. Darle todo. Esa es la enseñanza del texto. Ahora, a lo mejor usted dice, bueno, es que no voy a traer todas las cosas y las voy a entregar aquí. No, pero está dispuesto, si es necesario, a que todo lo que usted tiene pueda ser usado para la gloria y honra de Dios. Inclusive abrir su casa para tener un estudio bíblico. Está dispuesto que vengan niños a su casa y los niños van a dibujar y a lo mejor van a pintar y a lo mejor alguien va a romper ahí, y está dispuesto. ¿Por qué? Porque todo lo que yo tengo es de Dios. Obviamente, cuando hablamos de la vida que dio esta mujer, cuando vemos esta palabra, entregarle mi vida entera a Dios. Todo. Muy bien. Y vamos a la sexta, hermanos. Perdón, ahí deberías decir el número 6. Más allá. Una fe, un amor gigantes, algo que va más allá de lo que podemos nosotros entender. Y esto también lo encontramos en la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 8. Ahora, vamos a leer un texto de ahí, pero me gustaría leer todo el pasaje. Segunda a los Corintios, capítulo 8, desde el primer texto, para que entendamos de lo que está hablando
Y para que podamos tener este contexto, dice así, 2 Corintios 8, versículos del 1, voy a leer hasta el versículo 7. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación. Ahora, ¿por qué grande prueba de tribulación? Los estaban persiguiendo por ser cristianos, los estaban matando, y los creyentes en esta situación de estar siendo perseguidos, estaban huyendo. Ahora, tenemos que entender que cuando alguien huye no se va a llevar todas las cosas. En su caso usted tiene muchas cosas, usted tiene ropa, usted tiene comida, usted tiene zapatos, en su casa usted tiene lavadora, secadora, en su casa usted tiene televisión, tiene sillones, tiene camas. Pero si usted tuviera que huir, usted va a dejar todo eso y va a llevarse solamente las cosas que son indispensables, probablemente algunas cosas valiosas para que usted pueda comerciar o para que usted pueda tener comida mientras va usted huyendo, pero no se lleva todo. Esa era la situación de las iglesias de Macedonia, esa era la situación que estaba sucediendo en la iglesia de los tesalonicenses. Eso es lo que estaba pasando. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, pero vean lo que dice el texto, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, no dijeron, pues nosotros no tenemos nada y además estamos siendo perseguidos. No, ellos dijeron, nosotros queremos participar. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Por qué tenían que rogar? Porque si a mí una persona viene, voy a exagerar, viene con andrajos, lo veo extremadamente delgado, no tiene que comer, dice, le vengo a dar esta ofrenda, tal vez yo en mi mente, mi reacción va a ser, no, ¿sabes qué? Mejor quédate con esa ofrenda. Es más, ¿sabes qué? Déjate, doy esto, llévate esto. Yo en mi mente yo diría, no, oye, ¿cómo me vas a ayudar? Oye, no, guárdalo, úsalo, es para ti. Está bien, ¿no? Tú no tienes, a lo mejor hasta la idea, tú no tienes que dar. Pero esos hermanos tenían tal amor hacia Dios, tal entrega hacia Dios que dijeron, no mires mis andrajos, no mires que no tengo nada, no mires que estoy, como decía mi abuela o mi abuelo, aún hay un pedazo que no tengo nada. Yo quiero participar, yo quiero dar. No me quites, no me robes esa bendición. Entonces tuvieron que rogar para que los dejaran. Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, obviamente, lo que hemos estado diciendo esta mañana, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, estar dispuestos en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Y qué dice Pablo? Ya que así lo quieren hacer y realmente han abundado en todas las obras de Dios, también háganlo, porque esto es para Dios. ¿Y saben qué? El texto dice, versículo 2, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Porque si yo no tengo nada, yo pensaría, bueno, pues esto es para mí. Pero ellos no tenían nada y lo que recibieron dijeron, queremos apoyar con esto. Por cierto, que en este contexto es precisamente donde encontramos ese versículo que se utiliza mucho cuando ofrendamos, que es, o sea, vean, 2 Corintios 8:3, y luego en el siguiente capítulo, en el versículo 7, está ese texto, ¿no? Que nosotros no lo sabemos hasta de memoria. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, mucha gente utiliza este texto para pensar, aunque a lo mejor no se atreven a decirlo, pero para pensar, bueno,
cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, pues, ¿sabes qué yo propongo en mi corazón? Pues nada más darle un peso a Dios. O sea, Dios sabe todos los gastos que tengo y mi familia, mis hijos que están en escuelas privadas, y luego tengo una hija que está, no yo, estoy nada más inventando, ¿verdad? Y tengo una hija que está en la universidad, y aparte estamos pagando el carro, y ya ves que sale bien caro todo porque ese carro es último modelo. ¿Sabes qué? Pues vamos a darle a Dios, no sé, un peso, 10 pesos, al fin que la Biblia dice que como propuso en su corazón. Lo que no dice quien piensa esto es que estas palabras están puestas en un contexto no de lo que propuso en su corazón de dar nada, sino de aquella persona que aún en la necesidad más grande propone en su corazón dar más allá de lo que tiene. Ese es el verdadero contexto de este versículo. Entonces yo pensaría que realmente, si queremos honrar a Dios pensándolo de esta manera, deberíamos de dar mínimamente un poquito más del 10%. Es lo que yo pienso, y no lo estoy poniendo como una ley o una regla. Sencillamente estoy diciendo, si queremos usar este texto, no pienso yo que diría, bueno, propongo en mi corazón no dar nada, y al fin que Dios está muy contento. Bueno, ¿cuánto amas a Dios? ¿Cuánto valoras la obra de Dios? ¿Cuánto valoras a tu pastor? ¿Cuánto valoras todo lo que tus hijos y tu familia reciben en la iglesia? ¿Cómo lo valoras tú? Eso es lo que yo pensaría. Porque, hermanos, en estos tiempos las ofrendas que recibimos, y realmente, pues dependiendo, ¿verdad?, del lugar, por ejemplo, en Aguascalientes, en algunos años hicimos lo de el regalo para Dios, y entonces una hermana trajo una guitarra, ¿verdad?, para usarla en la iglesia. Un hermano trajo un amplificador para usarlo en la iglesia, y sí, ¿verdad?, de alguna manera, a lo mejor alguien trae una caja de Biblias. Estamos ofrendando en especie, estamos ofrendando en materia, pero la mayoría de las veces nuestras ofrendas son en dinero, en billete, o a través de una transacción bancaria, de alguna manera. Sí, en la pandemia esto sucedió mucho, ¿verdad? Hoy en día lo podemos hacer, y es obvio que ese dinero no lo quemamos, ¿verdad? No hacemos un holocausto y le prendemos fuego y que suba para Dios. No, ese dinero lo utilizamos. La primera necesidad es para Dios, y Dios quiere que el mundo conozca de Él. Entonces, la primera necesidad que tenemos, que es predicar el Evangelio, porque es la necesidad que tiene la gente, en eso lo utilizamos, ¿no? ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, a través del apoyo a obreros. Porque, hermanos, ¿de qué sirve que tengamos una casa para predicar la palabra? Ya hay Biblias, ya hay todo, pero no hay un predicador. ¿Quién va a venir a enseñar? ¿Quién va a predicar la palabra? Entonces está el apoyo para obreros. Está también, hermanos, todos los materiales y las cosas que nosotros utilizamos. Si nosotros regalamos Biblias, por ejemplo, es algo que desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, en donde yo he estado predicando la palabra, en los lugares donde Dios me ha llamado para ser misionero, regalamos Biblias. Pero esa Biblia, compramos cajas, ¿verdad? Y yo voy a la librería y no le digo a la persona en la librería, ¿sabe qué? Las vamos a regalar, así que regáleme las cajas. No, se pagan. Y se pagan con las ofrendas. ¿Me explico? Los materiales, lo que se utiliza. Tenemos, aquí estamos utilizando una tele, ¿verdad? Pero tenemos proyector, hay ahí un tripié, hay cosas que utilizamos para predicar la palabra, para que se le predique a la gente. Y por supuesto también hemos hecho muchas veces, lo hacemos, regalamos ropa, regalamos cosas, regalamos despensas. Es para la bendición, para honrar a Dios, para la bendición de las personas. ¿Por qué damos? Pues porque es una forma de mostrar nuestro amor a Dios y nuestro amor también a la obra, a los obreros, a la gente. Esa es la forma como nosotros lo hacemos. Y el versículo que acabamos de leer, hermanos, dice algunas palabras interesantes. No con tristeza. La palabra tristeza en griego es la palabra lupe. Interesante, ¿no? Porque la palabra lupe en español es un nombre. Y es una palabra que significa tristeza, molestia o dolor. ¿Qué dice el texto? No vayas a dar con molestia. Ay, ya di. Ay. Y es que cuando yo no iba a dar, pero el hermano pasó con el pebetero, con la canastita, y me echó una mirada, y yo dije, ay, pues, pero no, ese dinero ya lo... Ay, es que
me quería comprar, ya había juntado para tal cosa, no, pero si me hubiera visto el hermano, no lo hubiera dado. ¿Sabes qué? Si vas a dar así, no des. O sea, el texto claramente dice, no des con tristeza, no des con molestia. No debe ser algo que te cause dolor. No des tampoco por necesidad. Y la palabra anakei es la palabra que tenemos aquí. Habla de una necesidad impuesta, de una obligación o de una presión, que alguien te esté presionando para hacerlo. Porque, hermanos, nuevamente es resultado de nuestro amor. Y cuando yo doy de el amor que yo tengo, lo doy con gozo. Y es lo que dice el texto. Porque Dios ama al dador alegre. La palabra alegre es la palabra hilaros. Hilarante es de donde viene la palabra en español hilarante, es decir, alegre. Alguien que inspira alegría o que mueve a risas. Esa es la idea de la palabra hilarante. Alguien pronto, dispuesto, alguien que se goza en hacerlo. Esa es la idea de la palabra. Hilaros. ¿Sabes qué? Lo haces con un gozo muy grande, con un deseo muy grande. Es interesante que esta palabra es la palabra que se traduce del hebreo en el libro, en el Salmo 104, en el versículo 15, cuando dice, el aceite que hace brillar el rostro. La idea, hermanos, es que cuando estamos nosotros contentos y hacemos algo con gozo, hasta nos brilla el rostro y hasta estamos felices, ¿no? Gracias por darme esta oportunidad. Yo puedo pensar en los macedonios diciendo, Señor bendito, gracias porque nos diste la oportunidad de poderte dar, Señor. Porque aún en medio de todas estas vicisitudes que estamos padeciendo, Señor, tú nos permites ofrendarte y darte y compartir. Esa es la idea, hermanos, que encontramos en esta palabra. Entonces, termino. Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y ciertamente la Biblia dice que Dios ama al dador alegre y una de las consecuencias es que Dios te bendice más, porque sabe que tú vas a repartir. Hay quienes retienen más de lo que es justo. Retienen más de lo que es justo. Es una buena pregunta. Cuando yo doy, ¿estoy reteniendo más de lo que es justo? ¿Estoy dando de tal manera que me quedo con más? ¿Estoy usando ese texto de como propuso en su corazón para dar una miseria? ¿Realmente Dios merece mis miserias? Pero bien la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, eso es lo que dice la Biblia, el que saciare, él también será saciado. Un texto más, Mateo 10:8, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que la riqueza, hermanos, no es pecado. Pero es una responsabilidad. Dios nos bendice para que seamos canales de bendición. Dios nos da para poder bendecir su nombre, para engrandecer su obra, para que la gente pueda ser bendecida a través de lo que Dios nos da. Así que ponlo en tu corazón. Yo no sé cómo sea tu práctica de dar. Yo no sé cómo haya sido hasta ahorita. Pero permite que estas reflexiones de esta mañana y estas formas te ayuden a reflexionar, te ayuden a pensar y puedas decidir darle a Dios lo que es de Él.